Bienvenidos a esta segunda clase de nuestro taller gratuito para principiantes en el que vamos a descubrir el poder del tarot, de estos 22 arcanos mayores que venimos trabajando desde el video anterior, desde la primera clase. Y antes de continuar y de iniciar con la segunda clase, quiero contarte que los días martes y jueves voy a estar subiendo pequeñas lecturas espontáneas. Me gustaría que pusieras en comentarios si estas lecturas te interesan, te gustan. Tal vez una vez cada 15 días, probablemente los sábados, realice algún video en vivo para realizar preguntas y respuestas en el que vamos a poder interactuar en ese momento para que ustedes puedan eliminar las dudas que tengan respecto de lo que deseen en su vida. Y estas 5 clases van a estar subidas también una vez por semana, seguramente los sábados siguientes. Este taller sí va a tener una continuidad semanal porque, bueno, quiero que vayan teniendo toda la información lo antes posible, que vayan pudiendo en su cuaderno de estudio, en su cuaderno de apuntes, vayan trabajando con toda esta información que estamos recibiendo. Bien, en segundo lugar voy a pedirles que se suscriban a este canal, que activen esa campanita de notificaciones para poder recibir la información en el momento correcto, aunque voy a aclararles que las lecturas espontáneas que voy a hacer martes y jueves van a ser atemporales, para que cuando vos encuentres este video recibas el mensaje que necesitas en ese momento justamente. Bueno, y vamos a darle comienzo a esta clase. Aquí nos encontramos ahí frente a nosotros esta hermosa carta del emperador, este arcano número 4, que me gustaría que observes, que sientas, que percibas. Te doy unos segundos para que conectes con esta carta. A ver, me gustaría que en comentarios también pusieras qué es lo que significa para vos esta carta o qué sentido le encontrás. Y bueno, estamos hablando de una carta que tiene una energía masculina. Como podemos ver, este arcano simboliza el poder, simboliza la autoridad, simboliza la estructura y a la vez nos da cierta idea acerca de liderazgo y de estabilidad. Esta carta, que está representada por la figura de un líder que se ve como una persona muy fuerte, muy sabia y muy disciplinada, a la vez puede estar indicándonos en nuestra vida la necesidad de tomar el control de alguna situación y de establecer ciertos límites claros y asumir responsabilidades que probablemente no estemos asumiendo. En un contexto más a nivel personal o a nivel profesional, nos puede estar hablando de cierta firmeza, ¿sí? Y de cierta visión de las oportunidades o visión de las circunstancias que van a suceder. ¿Qué más nos quiere decir esta carta? ¿Qué otra cosa vemos como importante? Vemos una base sólida, ¿sí? Vemos una persona que se encuentra sentada en un trono con cierta estructura, que también nos da cierta idea acerca de crecimiento, acerca de estabilidad, y tal vez nos enseña un poco sobre la importancia de la autodisciplina y de tener una organización en nuestra vida para poder fluir, digamos, con nuestras acciones. En el caso tal vez no tan positivo, esta carta nos puede estar indicando que probablemente nosotros estemos sobrepasados de responsabilidades y eso genere cierta irritabilidad. Nos está hablando de tal vez estar atravesando alguna situación que a nosotros nos está indicando cierto abuso de poder, ¿sí? Tendríamos que rever ahí cuál es la situación sobre la que nosotros podemos estar consultando al momento de que esta carta salga, porque bueno, hay que tener en cuenta determinados aspectos que pueden tener que ver justamente con la extrema rigidez, con la falta de control y también incluso con la tiranía, ¿sí? Nos encontramos frente a una persona
que si bien demuestra autoridad, puede que sobrepase esta autoridad, la exceda, y nosotros nos encontremos frente a una situación difícil de controlar. La carta número 2 es la carta del Papa. Esta carta, además del Papa, la podemos encontrar o conocer como el Hierofante. Es una carta muy linda, muy positiva. Siento que esta carta nos está representando cierta tradición, cierta sabiduría y sobre todo cierta guía espiritual, ¿sí? Esta carta nos habla de una conexión con nuestras creencias, una conexión con nuestro ser superior, con nuestra divinidad, con todo esto que nos hace recordar la importancia de la fe y que nos ayuda también a encontrarnos en algún punto en cierta pertenencia a diferentes grupos o diferentes instituciones, pero también a la búsqueda de nuestro propósito de vida. Esta carta nos puede indicar que hay una importante conexión con nuestra sabiduría, con este conocimiento interno que muchas veces ignoramos, ¿sí? Y que además podemos estar formándonos o podemos estar sintiéndonos en condiciones incluso de guiar a otras personas en su camino espiritual o en su crecimiento personal. Entonces, esta carta del Papa nos indica la importancia, ¿sí?, de conectar con la fe, la importancia de conectar con las creencias. No siempre tiene que ver con religión, si bien nosotros vemos una carta que representa bastante a la religión católica. No estamos hablando de una religión, simplemente estamos hablando de algo que está en nuestro interior, ¿sí? Esta fe que hace que nosotros podamos tomar las decisiones correctas basadas en nuestras intuiciones, en nuestro ser, ¿sí? Y sobre todo en nuestro espíritu. ¿Cuál sería el aspecto no tan positivo de esta carta? Bueno, tal vez el aspecto no tan positivo quiera decir que nosotros estamos cuestionando nuestras estructuras, ¿sí? Estas estructuras establecidas. Probablemente nos encontremos en un momento de duda, de incertidumbre, de crisis existencial. Puede que tal vez haya cierta falta de flexibilidad y de apertura a ideas nuevas, y que esto esté como, bueno, permitiéndonos en algún punto tener una fe ciega en ciertas cosas que probablemente no nos estén haciendo bien, ¿sí? También puede querernos decir que nos estamos encontrando en una situación en la que no sabemos dónde buscar la guía, no sabemos dónde buscar el apoyo que necesitamos para atravesar determinadas experiencias. Por lo tanto, es una carta que nos va a indicar cuál es el camino que debemos seguir. Creo que esta carta, en conexión con nuestra intuición, nos va a llevar a comprender que nosotros somos nuestros propios guías y que nosotros somos los que tenemos la capacidad de poder realizar lo que tengamos ganas o lo que queramos con nuestra propia fe, con la ayuda de nuestra propia fe. Y aquí nos encontramos con una carta que muchas veces tiene contradicciones en los cursos de tarot que doy. Muchas veces hay dudas con respecto a esta carta, porque si bien esta carta se llama Los Enamorados, y es una carta que nos da como toda la sensación de que hay amor, de que hay armonía, ¿sí? Que estamos frente a algunas decisiones que tomar, algunos caminos que elegir. Sobre todo nos habla acerca de la importancia de confiar en nosotros mismos, de confiar en las relaciones que nosotros elegimos, ¿sí? Si bien acá vemos cierta relación entre estas dos personas, vemos que no hay una unión muy fuerte, porque vemos que hay determinados obstáculos que separan a estas dos personas, pero a la vez vemos la presencia de este arcángel Rafael, que nos habla de
la necesidad de sanar, ¿sí? De encontrar el equilibrio, de encontrar la armonía, de discernir, de poder estar preparados para, a través del encuentro con nuestra armonía interna y esa necesidad de encontrar el equilibrio en la vida, podamos continuar trabajando en todo lo que tiene que ver con los vínculos. En realidad, los enamorados también nos indica que nosotros debemos ser fiel a nuestros propios valores y a nuestras propias creencias antes de tomar una decisión, incluso cuando nos enfrentamos a presiones por ahí externas, ¿sí? Si bien esta carta también nos habla de un crecimiento espiritual, de una conexión espiritual o tal vez de un despertar espiritual, nos está indicando que nosotros estamos necesitando cierto apoyo emocional o cierto sostén para poder tomar decisiones certeras. Esta carta es una carta de elección, es una carta de amor propio, es una carta que nos habla de encontrarnos en equilibrio y armonía con nosotros mismos para poder brindarle a otras personas. Entonces, como resumen, lo que podemos decir de esta carta es que es de suma importancia que empecemos a trabajar nuestro amor propio, nuestro poder personal, que empecemos a trabajar poco a poco nuestras sombras para poder iluminarlas y poder tener una vida en equilibrio y sobre todo en armonía con nosotros mismos. Y la última carta que vamos a ver el día de hoy, ya nos está dando el solcito ahí de frente, cuesta un poquito ver la carta, pero me gustaría que puedas concentrarte unos segundos en ella. Estamos frente a la carta del carro, este arcano número 7, que nos está hablando acerca de el control de nuestra propia vida, ¿sí? Esta carta, que es una carta de una energía muy hermosa, nos está hablando de una persona o de una situación que nos lleva a tomar una determinación y a avanzar en la vida. Esta carta nos indica que nosotros tenemos la capacidad de dirigir nuestra propia vida, tenemos la capacidad de superar obstáculos, de alcanzar metas, todo a través de nuestra fuerza de voluntad y el autocontrol. Esta carta nos habla acerca de una decisión que se ha tomado y un viaje que se está emprendiendo en búsqueda de esos objetivos y de esos triunfos, porque por lo que vemos en esta carta, esta persona está dejando su pasado atrás, está empezando a dirigir sus emociones y sus acciones hacia una meta clara, hacia un propósito. Esta carta también nos impulsa mucho a la acción y al movimiento. Nosotros, cuando generalmente encontramos esta carta en una lectura, nos referimos a una persona que ha decidido voluntariamente empezar a recorrer un camino distinto al que venía acostumbrado a recorrer en el pasado. Entonces, todos aquellos logros, esos proyectos, esos ascensos que nosotros necesitábamos en nuestra vida, que implicaban cierto esfuerzo y cierta determinación, nos dice este arcano que ya estamos preparados, que tenemos la energía suficiente y renovada para poder realizarlos. En el caso de que nosotros busquemos una parte no tan positiva, un aspecto no tan positivo en esta carta, lo que podríamos decir es que tal vez frente a una situación estamos con mucho miedo, ¿sí? Que nos está costando mucho avanzar, nos está costando mucho conectar con nosotros mismos y probablemente tengamos que trabajar nuevamente, como dijo la carta de los enamorados, en nuestras luces y sombras para poder descubrir ese potencial, para poder descubrir nuestros talentos, nuestros dones y poder así acercarnos lo más posible a nuestra propia voluntad y entender que somos capaces de tener el control de nuestra vida y de todo aquello que nosotros tengamos ganas de lograr o de alcanzar.
Bueno, hemos llegado al final de la segunda clase. Espero que les haya gustado, espero que reciban este video en el momento indicado, que puedan tomar apuntes de todo lo que fuimos aprendiendo durante esta clase. Y bueno, nos estaremos viendo en la tercera clase. Continuamos con este hermoso camino de recorrida en los arcanos mayores y espero que tengas una hermosa semana.